supere los 36 Les pillamos grados con para las que manos en la gelatina se masa nos y derrita. nunca mejor dicho. Entonces, veis, ahora ya lo echamos en la crema inglesa, que está recién hecha y está bastante caliente. Lo removemos hasta que se disuelve completamente. Aquí en las cocinas de la Clínica Universidad de Navarra, estos días de San Fermín preparan menús especiales, todos a base de productos navarros. De primer plato, la ensalada navarra, que lleva pues cogollos de Tudela, los pimientos de piquillo, espárragos, ¿no? Productos muy de la tierra. Y luego unas chuleticas de cordero navarro, que también es un bien muy preciado en esta tierra, con patatas fritas que siempre acompañan, ¿no? Y de postre, como bueno, ya hemos visto, pues vamos a hacer el mousse de chocolate blanco con coulis de frambuesa, que le da esa tonalidad de los colores de San Fermín, el blanco y rojo. Un postre que nos han preparado en directo y que queda así de bonito. Un coulis de frambuesa, por lo tanto marcamos la frambuesa con el chocolate blanco que ya se ve. Y luego aquí tenemos unas peinetas rojas que hacemos con piruletas de corazón. Todo listo para llevar a la habitación y las personas ingresadas lo agradecen y mucho. Y se les nota que están ilusionados, ¿no? Que a pesar de estar ingresados, pues es un modo como de romper un poco con, bueno, pues con la rutina hospitalaria y el estrés hospitalario que pueda suponer al llegar la bandeja pues decorada o con productos muy navarros o celebrando las fiestas. A ellos les supone un momento como de disfrute, de alegría, de participar a su modo, ¿no? De las fiestas que los demás intentamos también vivir, ¿no? Porque son días de fiesta y todos tenemos derecho a poder celebrarlas de la mejor manera posible.